Bien, mis hermanos, pues en esta ocasión tengo el privilegio de poder tener un diálogo, un tipo de entrevista con Rodrigo Guerra, que yo no lo conocía, tengo poco de conocerlo y lo conocí a raíz de una breve charla que dio en un canal de YouTube sobre la labor y la misión de los laicos, sobre la pobreza. Y bueno, yo un poquito investigué un poco más de él y pues tiene tremendo currículum, así que en esa parte le voy a dejar a Rodrigo que se presente. De antemano, muchísimas gracias por darte este tiempecito. ¿Quién es Rodrigo? ¿Cuál es, vamos ahora sí que tu currículum para que más o menos te ubique la gente? Pues muchas gracias, Cristian, y gracias a todos los que nos acompañan en esta sesión. Pues mi nombre es Rodrigo Guerra, soy mexicano y estudié filosofía en un país muy pequeñito que casi nadie conoce, que se llama Liechtenstein. Hace muchos años terminé el doctorado y tuve la oportunidad de tener maestros realmente extraordinarios, muchos de ellos formados en Polonia por Karol Wojtyła y otros de ellos de distintos países, pero que han ayudado a renovar el pensamiento filosófico cristiano en distintas áreas. Robert Spemann, Joseph Seifer, Rocco Buttiglione, Christoph Schönborn, etcétera, ¿no? Y, y bueno, eso fue hace muchísimos años, en el año 92, imagínate, 92 al 94. Con el tiempo, pues me he dedicado a la vida académica. Fui muchos años profesor en la Universidad Panamericana y luego ya desde hace 12 años, con un grupo de amigos, fundamos el Centro de Investigación Social Avanzada, que es un instituto de investigación científica dentro de la red de instituciones científicas y tecnológicas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, y que está dedicado a la investigación científica en 4 áreas: filosofía, bioética, estudios de familia y ciencias sociales y jurídicas. Entonces, desde ahí damos servicio de investigación, de docencia y de asesoría experta a distintas instituciones de la sociedad y de la iglesia. Y pues con mucho gusto de poder participar en un diálogo eh, eh, Perfecto. Quisiera contigo. agregar una cosita más porque al menos en lo que habíamos investigado, has tenido oportunidad y cierto trato con el Papa Francisco, ¿no? Creo que él te ha prologado algunos libros. ¿Me confirmas Sí, eso? ya van 3 libros que me tiene el favor de, tiene pues sí, la amabilidad de prologarme. Uno, que fue el más simpático de todos, fue en el año, si mal no recuerdo, 2005, que yo publiqué un libro que se llama Católicos y Políticos, y un día, poco después de que había sido publicado, fui a Buenos Aires y visitando una librería, me encuentro un libro, lo empiezo a ojear, me gusta, me gusta mucho, lo veo bien y resulta que era mi propio libro, nada más Wow. que con otro formato, otro paginado, sí venía mi nombre y todo, pero otra carátula, otra editorial, vaya, que yo desconocía totalmente, editorial Ágape. Y de repente encuentro que tiene un prólogo del arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. Entonces yo me enojé mucho, porque dije, alguien pues se llevó mi libro y sin permiso, ¿no? Entonces yo fui al CELAM, que es donde había sido publicado originalmente mi libro, y me quejé con el presidente del CELAM. El presidente del CELAM me dijo, no te enojes, como no vamos a hacer ningún litigio con el arzobispo de Buenos Aires. Y ya fue así que pues yo reclamándole al arzobispo nos conocimos y nos hemos vuelto con el tiempo pues buenos amigos y yo me siento ciertamente muy identificado con el Papa Francisco, aun cuando mi formación viene más bien de Wojtyła, ¿no? Perfecto. Y quisiera precisamente, bueno, te había dicho que quisiera tomar varios de los elementos de la charla en la que te conocí, pero quisiera primero pasar a la parte del Papa Francisco, ¿ah? Porque él es el que se ha entrado mucho esta parte de la dimensión social de la iglesia, del laico y todo esto, aunque evidentemente sus antecesores, me recuerdo inclusive Benedicto XVI cuando fue a México, que le dijo a los obispos que no pueden estar tratando a los laicos como si fueran de segunda, ¿va? O sea, que hay una misión propiamente de laico. Eh, pero voy a lanzar una así directa ya desde el inicio. ¿Por qué crees que al interior de la iglesia hay católicos? Yo los he catalogado
de una manera, pues inexacta, porque no es una cuestión psicológica, de franciscofóbicos, es decir, que tiene una crítica sistemática contra el Papa Francisco. En tu experiencia, ¿tú qué crees que está incomodando al interior de la iglesia? Estamos hablando de consagrados o laicos, pero yo creo que no podemos tapar el sol con un dedo. Esta crítica sistemática al Papa, que a veces está en cosas ridículas, o sea, que tú dices, o sea, no hay forma de que digan una cosa buena del Papa, le critican por acá, por acá, por acá. ¿Tú por qué crees que se deba a este clima contra el Sí, Santo Padre? por mi trabajo he tenido que hacer análisis justo de estas situaciones, grupos, páginas web, eh, personajes, tanto de Estados Unidos como de América Latina y de Europa. Y, y te puedo decir que hay como tres niveles de análisis. Los tres son verdaderos, pero uno es el más decisivo, que es hacia donde apunta tu pregunta. ¿Cuál es la verdadera razón? El primer nivel no es el más decisivo, pero es importante, y es que en un primer nivel parece que el Papa Francisco está innovando un conjunto de estrategias pastorales que buscan renovar a la iglesia y que incomodan, sobre todo a quienes estaban muy acostumbrados a estrategias, estilos pastorales, provenientes tal vez de otros pontificados que fueron perfectamente válidos Mm. y que ahora necesitan una revisión. Pienso, por ejemplo, en cuestión de divorciados vueltos a casar, en cuestión de ecumenismo, etcétera, con una fidelidad grandísima a la doctrina del concilio, pero buscando cómo atender también los nuevos escenarios muy contemporáneos. El Papa Francisco toma decisiones prudenciales que podrán ser más o menos afortunadas, pero son parte de su labor de gobierno pastoral de la Iglesia. El Papa no está solo para emitir definiciones ex cátedras, también está para tomar decisiones práctico-prácticas, concretitas, contingentes y discutibles sobre la estrategia pastoral en el mundo contemporáneo. Y yo creo que son muy afortunadas esas decisiones, pero aún quien diga lo contrario, lo importante es descubrir que ahí hay un primer nivel tal vez de incomodidad y de desacuerdo que era de esperarse, porque el Concilio Vaticano II, como cualquier concilio en la historia de la Iglesia, tarda en implementarse. El Concilio de Trento tardó 100 años en comenzar a implementarse. El Concilio Vaticano II es uno de los concilios de más rápida implementación y mira que ya llevamos varias décadas después de él. Hoy el Papa Francisco está tratando de dar un nuevo paso en su implementación y evidentemente algunos de repente podemos sentir algunas resistencias explicables y que tendrá que ser, como en cualquier experiencia cristiana, purificadas. Todos estamos en camino de conversión, todos necesitamos purificación y el Papa es el pastor universal. Para eso Jesús lo escoge y para eso está allí. Ese es un primer nivel de análisis. Digamos, es el nivel de análisis de una cierta inconformidad pastoral. Hay distintos estilos pastorales y a algunos no les cuadra el estilo pastoral del Papa. Hay un segundo nivel, un poco más profundo, que es el de orden doctrinal, estrictamente doctrinal. El caso más emblemático es Amoris Laetitia. De repente, en Familiaris Consortio, el Papa Juan Pablo ya había abordado de alguna manera los temas de matrimonios de divorciados vueltos a casar, solo casados por lo civil, si podían o no podían acceder a la Eucaristía, eh, pero no se había explicitado en el pontificado de Juan Pablo II toda la infraestructura doctrinal y los distintos niveles de doctrina. Entonces, cuando viene el nuevo signo de la familia, surge una nueva exhortación apostólica que es Amoris Laetitia, y en donde el Papa, siéndole fiel a los mismos principios doctrinales, toma decisiones de cómo afrontar el desafío pastoral que pueden introducir algunas novedades respecto de Juan Pablo II. No es un cambio doctrinal. A mí me tocó participar en ese nivel, digamos, de inconformidad y controversia, cuando 4 cardenales presentan sus dudas al Santo Padre y le exigen de manera muy pública, además, casi como retándolo en público a que responda, yo publiqué la respuesta, ¿no? La respuesta se publicó en el Observatorio Romano, en la revista Ecclesia,
que es la revista de la Conferencia del Episcopado Español, en la revista Medellín, que es la revista teológica del CELAM, y en muchos otros websites, en Vatican News, en Vatican Insider, la respuesta a las dudas de los cardenales. Es un texto de 21 cuartillas, ciertamente en algunas partes muy técnico, tratando de decir, no hay absolutamente ningún cambio de doctrina. Lo que hay que es que entender que no todo es doctrina, sino que hay algunas cuestiones disciplinares que los papas pueden ir modulando en su forma de aplicación con total libertad, dependiendo de las circunstancias. Ahorita no podemos entrar al caso concreto de Amoris Laetitia, pero sí pongo un ejemplo sencillito, ¿no? La disciplina sobre el sacramento de la confesión, pues ha variado a lo largo de los siglos enormemente. En la época apostólica muy posiblemente se practicaba pues como cada quien se le iba ocurriendo. Luego ya en el siglo I, segundo y tercero aparece la idea de la confesión pública delante de la comunidad, y la verdad es que muchos siglos después aparece la disciplina de que sea en un confesionario de manera auricular, individual, etcétera, ¿no? El Concilio de Trento es realmente el que estabiliza la disciplina que hoy medio conocemos sobre el sacramento de la confesión. ¿Qué quiere decir? ¿Que Jesucristo no actuó conforme a la doctrina del Concilio de Trento? Pues no, porque no existía el Concilio de Trento. Pero la Iglesia tiene la autoridad para ir encontrando las respuestas pastorales y disciplinares más adecuadas de cada época y lugar. Y eso es un poco lo que ha pasado, y ahí hay un cierto debate, un debate un poco intelectual. Ahí los actores son el cardenal Müller, cardenal Burke, a veces Monseñor Viganó, que no tiene mucha formación teológica o filosófica, pero que también ha entrado en estas discusiones, Monseñor Schneider, y algunos, no solo yo, sino varios, hemos entrado a este debate doctrinal en donde hay discrepancias. La verdad es que estos dos niveles de debate, con todo respeto para todos los que nos gusta la doctrina y para los que les gusta la pastoral, no es el más decisivo. ¿Por qué? Porque la cuestión aquí es estrictamente espiritual. La verdadera razón, desde mi punto de vista, por la que hay, como tú decías, franciscofobia, es porque algunos de nosotros tenemos algún problema de fe, problema espiritual, estrictamente espiritual. ¿Creemos o no creemos que Jesús sostiene a la iglesia y que parte de ese modo de sostener a la iglesia es a través del ministerio de Pedro? Esto es una cuestión de fe fundamental, que sobre todo madura cuando hay vida espiritual. La vida espiritual, la vida de oración, en comunión con la iglesia, viviendo las peripecias de la comunión con la iglesia, la purificación que implica, por ejemplo, también la obediencia a nuestros pastores. Nuestros pastores todos son deficientes, no hay un obispo perfecto. Y justamente esos defectos que tiene nuestro obispo son el camino providencial que Dios nos regala para ser iglesia, para aprender a ser iglesia. En la medida en que asimilamos esto, asimilamos también a los papas. En la medida en que no es así, en que se nos indigesta nuestro obispo, nuestro párroco, etcétera, y no entendemos que hasta sus defectos objetivos son parte del camino y del regalo que Dios nos hace para vivir el misterio de la iglesia como sacramento, entonces se nos puede llegar a indigestar también la figura del Papa, y podemos caer, como hoy algunos están cayendo, en posiciones aparentemente muy conservadoras, pero que en realidad son protestantes, Claro, exacto. desconociendo a la autoridad pontificia. De hecho, has dado tres elementos muy buenos y me encantaría meterme muy a profundidad, pero no tenemos mucho tiempo. Sí mencionar algunas cuestiones. Yo le decía a nivel hipotético a algunos sacerdotes, a personas de confianza, no sé si lo haya mencionado en algunos videos de mis charlas o conferencias, pero es que hasta lo ponía, decir, mira, por ejemplo, eh, todos los abusos que se dieron, por ejemplo, a partir de la teología de la liberación, de Claro. cómo Juan Pablo II especialmente tuvo mano firme y mano fuerte. Ahí está esa imagen con este Ernesto Cardenal, ¿verdad? Entonces, eh, y unos se atascaron, es más, tengo yo un video donde hago una reflexión sobre esta parte de la teología de la liberación y los lefebristas, porque veo puntos de raíz en la parte espiritual en común Exactamente. en esta parte, porque unos reaccionaron ante esta corrección de Juan Pablo II desde la soberbia,
desde nosotros tenemos la verdad, desde usted está equivocado, o sea, desde ahí. Entonces, eh, y bueno, no hay que mentir, el Papa en las correcciones a esta parte más progresista, vamos a llamarlo así, algunas veces se le pasó la mano con algunos, etcétera, que alguien podría decir, oiga, se le pasó, sí, sí están mal, ¿va? Pero, o sea, quizá pudiera tener más tolerancia, misericordia, un diálogo, tipo de cosas. Pero al fin y al cabo, hubo elementos, quiero pensar, no sé si seguramente lo podrás conocer, al padre en paz descanse ya segundo Galilea, Sí, cómo no. este, como él también tuvo unas posiciones muy radicales de esta parte, pero fue con mucha humildad, a mí me parece con un espíritu verdaderamente abierto y humilde, corrigiendo ciertas cosas y me pareció que el fin de su vida terminó con una posición bastante equilibrada, bastante admirable. Entonces, a partir de esto, Benedicto XVI un poco reforzó esta parte de Juan Pablo II también. Eh, yo digo, ¿no será que esto que se decía también en la antigüedad de que muchas veces Dios corrige a su iglesia a través de sus enemigos o a través de los defectos de sus amigos, ¿va? Eh, digo, la parte ahora le toca a la parte un poco más conservadora, más tradicionalista, que ponle que lo que están diciendo está bien, doctrinalmente está bien y todo esto, pero sí alcanzas a detectar como que ellos no dan ni siquiera el mínimo porcentaje de duda, de decir, posiblemente puedo estar equivocado en mi posición. Posiblemente, o sea, es que ya ni siquiera se pone en duda decir, posiblemente Dios quiere aquí trabajar de una manera que nosotros no la teníamos en el organigrama, ¿va? O sea, porque siempre es esta tendencia de nosotros como seres humanos a tener todo organizado y todo esto, y esto pues evidentemente rompe con el Papa Francisco. Quisiera, antes de plantear esta pregunta, poniendo este contexto, leer un poco, no sé si sabes de este libro sobre la salud de los papas, de este periodista, que el Papa Francisco le dijo, usted tiene que sacar un libro sobre la salud en el amplio sentido, mental, psicológica y todo esto, física, de los papas, y empezó desde León XIII, todavía no lo leo, yo me brinqué en el último, el Papa Francisco, porque me interesaba Sí, bastante, que era, y hay partes interesantes, porque él mismo reconoce comportamientos neuróticos que ha tenido y cómo los ha ido sanando, etcétera. Esta franqueza del Papa Francisco. Y quisiera con esta parte de las decisiones, dice el periodista, le pregunta, ¿le pesa o le estresa tener que tomar decisiones en la soledad del poder? Responde el Papa, no es fácil, pero ahí es donde Dios siempre ayuda. Le dice el periodista, ¿siente la presencia de Dios? El Papa responde, absolutamente. Cuando tomo una decisión difícil, dejo que madure dentro de mí. Es entonces cuando al cabo de un tiempo me invade una seguridad que me indica que la decisión que adopté es la correcta. Y el periodista le dice, ¿comete errores? Por supuesto que sí. Ese es el primero que reconoce. Dice, ¿cómo los vive? Dice, vivo esta circunstancia desgraciada con pena y sincero arrepentimiento. Por eso no solo pido perdón, sino que trato de repararlo inmediatamente. Me brinco un poquito más a unas preguntas más adelante y dice, eh, ¿cómo enfrenta la enfermedad del poder producto del séptimo pecado capital, la soberbia? Y el Papa responde, la tentación siempre existe, por eso antes de tomar una decisión consulto con otros y entre esos otros que consulto busco hacerlo con aquellos que sé que van a expresar una opinión diferente de la mía. El diálogo con personas que piensan diferente de mí me ayuda en la maduración de una decisión y constituye el principal antídoto para luchar contra la enfermedad de poder. El pensamiento distinto enriquece siempre, la terquedad empobrece. Le dice el periodista, ¿es terco usted? A veces sí, por eso me molesta y entristece tanto la terquedad ajena, porque al fin y al cabo veo en ella el reflejo de la mía. Entonces, quisiera poner este contexto porque, precisamente porque tú lo conoces, mucho de esta parte franciscofóbica tacha al Papa de que dictatorial, que está tomando decisiones de manera, pues simplemente de su sensibilidad teológica o pastoral y todo esto, y que, disculpando la frase, se pasa por el arco del triunfo, pues cualquier otro tipo de opinión. ¿Es esta la experiencia, la imagen que tú tienes del Papa Francisco, o es sí, realmente un mito que se ha elevado? sí. La experiencia hasta donde yo lo conocí, por ejemplo, en Aparecida,
Yo estaba al cargo del observatorio del CELAM, él estaba a cargo del equipo de redacción ya en la asamblea de Aparecida. Eh, y las pocas veces que he podido platicar con él y verlo y en fin, eh, no, realmente no es un hombre autoritario, es un hombre, eh, vaya, lo voy a decir así, es muy jesuítico. Es decir, realmente escucha a las opiniones más adversas y más diversas, por método, no solamente en ciertos momentos excepcionales, sino casi de manera ordinaria, está atento a las voces diferentes y disidentes, atento verdaderamente, y no atento para defenderse, sino para tratar de entender y ver qué parte de verdad puede haber en X o Y postura. Una segunda cosa a mí me llama la atención es que a diferencia de algunas personalidades como la mía, tal vez más impulsivo, más primario, etcétera, él asume aún los momentos de mayor tensión con una enorme paz, con una enorme paz. Cuando tuve la oportunidad de estar en el sino de la familia, eh, hubieron momentos muy tensos porque había algunos obispos y cardenales que en vez de hablar dentro del aula del sínodo, preferían dar ruedas de prensa en la banqueta Mm. a los medios de comunicación y desde ahí torpedeaban al sínodo. Yo estaba muy molesto, muy tenso, preocupado por las discusiones y por cómo evolucionaba el sínodo, y el Papa yo lo veía con una paz enorme, enorme. Entonces, creo que realmente lo que delante de quien estamos cuando, cuando pensamos en el Papa Francisco es delante de un hombre que realmente conociéndose, conociendo su temperamento, conociendo sus fragilidades, sus debilidades, ha hecho desde hace muchos años un esfuerzo muy grande por tratar de aprender de quienes se le oponen, tratar de escucharlos no con humildad fingida, sino con verdadera sencillez. Eso es notorio porque a mí me tocó ver, por ejemplo, cómo saludaba al cardenal Burke en pleno sino de la familia, el cardenal Burke no muy risueño, al contrario, etcétera, y el Papa abrazándolo. Es decir, realmente con una paz espiritual que yo no le encuentro otra explicación más que el vivir realmente Bien con interior. familiaridad la presencia de Cristo en su vida. Eh, es un hombre firme, es un hombre firme, como buen jesuita sabe discernir y sabe tomar decisiones, sabe corregirlas cuando comete un error. Él cometió un error muy fuerte al momento de terminar su visita pastoral a Chile, Chile, exacto. y al darse cuenta de que había cometido un error de evaluación de las cosas, pide perdón con esa libertad, no un perdón fingido, no un perdón de pose, sino un perdón sincero, de que no, él había sido mal informado, él no había buscado más información, no había evaluado bien las cosas sobre el tema de abuso sexual en Chile, y luego al darse cuenta que las cosas no eran como él las había percibido, pide perdón porque no escuchó a quien debía escuchar en el momento de la visita pontificia a Chile. Y así en tantas otras cosas. Es un hombre muy libre. Hay un nuevo libro que yo creo que lo retrata de pies a la cabeza. Se consigue muy fácilmente en los Estados Unidos, no tan fácilmente en América Latina, que se llama Soñemos Juntos. Ok. Y en ese libro, que es muy breve, es muy pequeño, es una entrevista que le hace Austin Ivory, pero o sea, realmente es un libro al 100% del Papa Francisco, explica muchas de estas cosas, explica muchas cosas que a veces en los documentos del magisterio no están tan desarrolladas. Aquí se extiende en hablar cuáles son sus fundamentos y lo que aparece es un Papa Francisco. Yo creo que es un hombre excepcional, realmente de grande capacidad de escucha, de grande capacidad para entender que la iglesia necesita reforma. Y eso significa que mi vida necesita reforma. La iglesia no es una abstracción, sino es principalmente, somos nosotros. Entonces, conociendo bien la estructura del alma humana, pues ha sabido incidir en algunos temas y asuntos que en varios pontífices anteriores no se habían atrevido a tocar. Y hoy él los está tocando y hablando con gran libertad, por ejemplo, sobre la necesidad de sinodalidad en la iglesia, de que los laicos participemos
con mayor corresponsabilidad y autoridad en la iglesia. Eh, 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 y él sabe que no está inventando nada nuevo porque esa es la eclesiología de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Y así es el Papa Francisco. Es un hombre que cree más en el Espíritu Santo que en su estrategia política. Si él confiara en sus fuerzas políticas y en su estrategia comunicacional o algo así, pues yo creo que De hecho, diría, como que le da alergia todo lo que suene como estrategia, ¿no? O sea, sí, así todo es. lo que le sirva de instalación, como que él se pone en esa parte porque quizá es esta situación, cuando salió lo de Fratelli Tutti, eh, yo tuve que sacar algunas pues defensas un poco del Papa, porque el comportamiento que vi en estos críticos católicos del Papa me remontó a la reacción que tuvieron católicos, por ejemplo, cuando León XIII sacó la Rerum Novarum. Y hay documentos, o sea, por ejemplo, de la Acción Católica que dice cómo cayó en España eso, y literalmente son los mismos, exactamente los mismos argumentos. El Papa se ha coludido con los masones, entonces uno dice, es impresionante que sea la repetición de algo que viene ya hasta de León XIII, ¿va? Entonces, Sí, ¿tú por qué crees que nosotros volvemos a ese tipo de comportamiento ante bueno, en este caso que nos vamos a adentrar en esta parte que es de la dimensión de doctrina social de la iglesia, ¿por qué el católico, no voy a generalizar, pero quizá en promedio, quizá inclusive el más formado, entre comillas, o el consagrado, le estorba mucho esta dimensión social, ¿va? Y sobre todo cambios que se dan en torno a ella, ¿va? ¿Por qué tú crees que viene eso? sí, mi opinión pues está muy influenciada por Benedicto XVI y es porque de un tiempo acá, él decía, poquito antes de ser elegido pontífice, en la presentación de un libro sobre San Agustín, el Papa Joseph Ratzinger decía, el mayor problema que posee la Iglesia es el problema del moralismo. ¿En qué consiste el moralismo? En reducir la irreductibilidad de la persona de Cristo a normas morales. Esto que puede sonar muy académico, lo que significa es que muchos católicos hemos sido educados más que en la fe y en un itinerario de fe, en un itinerario moral, al grado que a veces confundimos la vida cristiana con una vida moral. Creemos que Jesucristo fue un gran ejemplo moral, que nos redimió por su ejemplo. Claro. Y esa es una posición formalmente herética. San Agustín tiene un texto muy bello, tiene muchos, pero uno de ellos es muy, muy, muy bello. En sus disputas con los pelagianos, tiene un texto que dice así, lo voy a citar, espero que literalmente. Le dice a los pelagianos, que son herejes, este es el oculto veneno de vuestro error, que hacéis consistir la gracia de Jesucristo en su ejemplo y no en el don de su persona. Fin de la cita. Es decir, desde la época de San Agustín han aparecido figuras que no matan, no roban, no se acuestan con la vecina y están llenos de valores. Y desde esa experiencia moral dicen, este es el verdadero cristianismo. San Agustín, curiosamente, los identifica como sus principales enemigos pastorales y teológicos. ¿Por qué? No porque la moral esté equivocada. Por supuesto que qué bueno que no se acuesten con la vecina y que no le roben al prójimo. San Agustín está convencido de lo que hoy denominamos muy familiarmente ley natural. Claro que cree en la ética objetiva, pero San Agustín sabe que la ética no salva. Quien salva es la misericordia de Jesús. Eh, 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 la ética es una gran brújula para que nuestra libertad encuentre rumbo, pero la fuerza para seguir esa brújula, el éxito sobrenatural de hacer una obra buena y el sostenernos en la acción buena, se le debe a la gracia, más que al esfuerzo voluntario o voluntarista. Estas ideas que estoy diciendo y ahorita situándolas en San Agustín, se han venido repitiendo a lo largo de la historia de la Iglesia, han generado problemas muy graves. Casi todas las herejías, aunque ha habido de distinto tipo, pero casi todas coinciden en un punto.
en que casi todas las posiciones heréticas afirman el Papa está mal, nosotros tenemos el cristianismo puro, cátaro, perfecto. Y ahí hay herejías de todos los tipos, pero coinciden en esta posición fundamental, olvidando que una dimensión constitutiva de la fe católica es reconocer el misterio del ministerio de Pedro y de sus sucesores. Entonces, hoy cuando veo yo algunos de mis amigos, ¿no? Algunos muy cercanos, ¿no? Antifrancisco, que en nombre de León XIII critican a el Papa Francisco, pues a mí me gustó mucho lo que ahorita recordaste. En la época de León XIII, los tradicionalistas franceses pro papa, que estaban a favor del pontífice, se descubren traicionados por León XIII cuando León XIII apoya la democracia, la república, y no apoya la monarquía. En pleno siglo XIX había ciertos reductos que querían volver al ancien régimen, a la monarquía en Francia, y que se identificaban eclesialmente como los sectores más conservadores y más cercanos a los obispos y al papa. Mientras que la democracia y la república eran como patrimonio de los sectores liberales masónicos. Y entonces cuando León XIII hace una opción muy fuerte a favor de la libertad, de la república y de la democracia, pues muy rápidamente va a ser acusado hasta de masón. Y lo mismo le va a pasar a San Pío IX, y luego, digo, a Pío Pío IX, XI. y luego a San Pío X, y luego a Pío XI, Sí, no. que todos van a ser acusados de ser judíos infiltrados, masones infiltrados y cosas por el estilo. Surgirán hasta grupos secretos al interior de la iglesia para Ujú. denunciar este tipo de infiltración en el Vaticano a principios del siglo XX. Pues no nos debe de extrañar que a principios del siglo XXI, hoy a otro papa le toque lo mismo. Sí hay que reconocer que hay una peculiaridad, que nunca antes había existido Facebook, Twitter e Instagram y También, YouTube. ya. Entonces, hoy las controversias, las críticas y los desafíos a la autoridad del Papa tienen el tamaño de Facebook. Antes esto sucedía en ciertos circuitos y ciertas élites eclesiásticas, y hoy sucede ahí, pero permea a nuestra vida pastoral ordinaria. Y hoy hay gente muy sencilla que cree sentirse con la autoridad de desafiar la doctrina del Que magisterio a del veces Papa. inclusive precisamente por esto y por toda esta cultura de fake news y todo esto, a mí me impresiona, por ejemplo, a ver críticas, desafortunadamente, te digo, no es una cuestión solamente como de laicos, inclusive sacerdotes que tienen YouTube y todo esto, en donde lanzan unas calumnias, porque son eso, o sea, o a lo menos desinformaciones, si no quiero darle la parte de moral de calumnia, porque, por ejemplo, llegan a afirmar de que el Papa quiere estar instalando un tipo de naturalismo, que porque solamente, si quieres aquí ya podemos ir brincando esta parte de la dimensión de los pobres, es solamente los pobres, los migrantes y que todo esto, pero no habla nunca de Cristo, de darle Cristo a los pobres y todo esto. Y uno lo primero dice, este hombre no ha leído los documentos de Francisco. O sea, o mínimo su Twitter. Yo tengo ahí guardado un tweet porque tengo preparado para un video de estos, en donde lo que dice exactamente esto que le están acusando es lo que dice en el tweet, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente, quizá esto que tú mencionas y que me parece muy acertado, la crítica ha sido más mordaz con el Papa Francisco también por este peso, no solamente de las redes sociales, sino de la irresponsabilidad con la que se manejan las opiniones en las redes sociales, que a veces son inclusive desde un perfil falso, lanzan la piedra y esconden la mano, o sea que, y desafortunadamente, pues el pueblo más sencillo se va permeando de este antifranciscanismo o franciscofobia, como le quieran llamar. Quisiera solamente reafirmar una cuestión que tú mencionabas. Eh, eh, Estoy casi seguro que fue el Papa Benedicto el que mencionaba precisamente un elemento que estabas desarrollando, que dice que la experiencia de la fe cristiana no parte precisamente de una cuestión ética, de un razonamiento ético, doctrinal, etcétera. Y lo está diciendo nada más ni nada menos que un teólogo del tamaño de Benedicto XVI. Él es el primero que dice que ahí no arranca el cristianismo, sino que arranca con un encuentro con una persona. Entonces a veces uno sale con la pregunta de decir, ¿será que el católico hoy ve a Cristo en la figura del Papa? O ya ni siquiera Papa Francisco, en esa persona que tiene sobre sus hombres nada más ni nada menos que el ministerio patrino, con todo eso que implica.
Porque a veces la pregunta es, o sea, en realidad hay, podemos identificar la presencia de Cristo ahí. Entonces, a veces yo creo que no sé si te parece bien mi diagnóstico, a veces creo que esta necesidad psicológica de sentirnos los buenos, los correctos y todo esto termina ganándonos, ¿no? En esta batalla de, de esta redención que cada vez se va planificando en nosotros. Empezó evidentemente con el bautismo, pero que tenemos que ser limpiados, que tenemos que seguir purificando, que está nuestra concupiscencia y muchas veces se inclina no necesariamente en las cuestiones malas, sino en las cuestiones buenas de refugiarse en eh, voy a usar un término muy de Chesterton, ¿va? En las cenizas, ¿va? Cuando dice que la tradición es la transmisión del fuego, ¿no? De las cenizas, pero las cenizas nos dan seguridad. ¿Tú crees que va por ahí también la cuestión? Esa es acabas de explicar mucho mejor que yo el problema del moralismo, que denunció tanto Ratzinger, que fue uno de los temas típicos de su teología. Y ya como Benedicto XVI se lo dice en el parágrafo número 1 de Deus Caritas Est, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento a partir del cual la vida adquiere una orientación decisiva. Fin de la cita. Y Deus Caritas Est es una gran proclamación de que ya basta de moralismo, ya basta de reducir a Cristo a normas morales, por más correctas que sean. Lo importante en la vida cristiana es seguir a Jesús para que hasta cuando le fallamos, cuando no cumplimos con las normas morales, siempre, siempre tengamos esperanza de que si nos arrepentimos y regresamos a su abrazo, podremos ser perdonados y reconstruidos. En otras palabras, el Papa Benedicto, el Papa Juan Pablo y ahora el Papa Francisco insisten mucho en que Jesucristo es una persona, que el cristianismo es el encuentro no con una doctrina, sino con una persona, no en un sentido metafórico, sino en el sentido más carnal del término. Esta carnalidad se extiende a la carne de la iglesia e incluye la carne del Papa. Tú ahorita decías, es que pareciera que algunos no vemos al vicario de Cristo como signo de Cristo. En efecto, ¿por qué? Porque en el fondo algo que ha ido pasando en los sectores muy liberales y en los sectores muy conservadores es la desconfianza a la fuerza sacramental de lo carnal. Los sacramentos esos son signos sensibles que transmiten la gracia. El sacramento universal de salvación es la iglesia, según el Concilio Vaticano II. Es el gran sacramento. Los 7 sacramentos son como el despliegue analítico de el gran sacramento. La iglesia surge de la Eucaristía y se vuelve un misterio carnal, es decir, la carne concreta del pueblo de Dios, es decir, tu carne y la mía y la de nuestros amigos, son el medio por el cual Dios permanece en la historia. Quizás Dios ofrece su misericordia. disculpa Y, que me y, interrumpa, quizás es ahí donde enlazo la parte que tú dices, que en realidad, increíblemente, al estar defendiendo así la doctrina y la moral y todo esto, increíblemente, en vez de defenderla, pasamos a un protestantismo, ¿no? Porque vamos, exactamente, hay cuántos protestantes tienen una dimensión meramente espiritualista o como etérea, ¿va? exactamente. Algo típico del protestantismo histórico es la iconoclastia, Exacto. es el miedo a lo sensible, es el creer que tocar al sacerdote, tocar al santo, acercarme a la imagen de la Virgen es idolatría. En el fondo es que hay una falla en la cristológica. Eh, lo voy a decir de otra manera. Una sospecha en contra del Papa, más que un error de teología del papado, es un error cristológico. ¿Por qué? Porque en el fondo la cristología que queda implícita cada vez que se desconfía en el Papa y en la iglesia jerárquica es una eclesiología docetista. El docetismo era una herejía antigua que afirma que Cristo no se encarnó de verdad, que Cristo, que el cuerpo de Cristo es de mentiritas, que la encarnación es de mentiras, que Dios, si es Dios, tiene que ser tan puro que no se mezcla con la fragilidad de Jorge Mario Bergoglio, de Cristian Huerta o de Rodrigo Guerra. Cuando la esencia del cristianismo es Cristo, Dios y hombre verdadero.
¿Eso qué significa? No solamente que Él fue hombre, sino que Él asume la humanidad de todo hombre y de todos los hombres constantemente. Y el hecho de que el misterio de la encarnación se prolonga se llama iglesia. La iglesia es el verdadero cuerpo místico de Cristo, enseña el Papa Pío XII en la Mystici Corporis. En otras palabras, todos estos cuestionamientos, politiquerías y críticas al obispo, al papa, a los obispos en comunión con el papa, etcétera, en el fondo implican que se desconfía que realmente Dios esté presente sacramentalmente en medio de nosotros y sea verdadero Emmanuel, Dios con nosotros. Implica en el fondo creer en el Dios de Aristóteles, que es un Dios herético, es un Dios puro, lejano y que no se contamina con las vicisitudes de nosotros los pecadores estándar. Pues ese no es el Dios cristiano. El Dios cristiano es el Dios que abraza la condición humana, se manifiesta a través de lo sensible y tiene carne hoy a través de la iglesia. El Dios cristiano tiene carne, verdadera carne, empírica, no metafórica, a través de la carne de la iglesia. Eso lo explica maravillosamente Henri de Lubac en sus libros sobre eclesiología, lo explica de una manera también extraordinariamente magistral Joseph Ratzinger en sus ensayos sobre eclesiología, y ha sido la constante del magisterio pontificio. Yo creo que en el fondo, como decía hace rato, en el fondo necesitamos fortalecer nuestra fe católica, fe sacramental, fe en Dios y hombre verdadero, para poder recuperar la conciencia de que entonces Dios no nos abandona y que, por supuesto, siempre asiste al ministerio del Papa. Yo a veces en otros foros he dicho, el Espíritu Santo no está de vacaciones, no se fue de vacaciones. La asistencia del Espíritu Santo al Papa no es intermitente, es constante, aún en actos de magisterio ordinario y aún en decisiones disciplinarias ordinarias, que a lo mejor no son las mejores, pero por venir del pontífice de la Iglesia Católica, Dios acompaña hasta esas decisiones imperfectas para guiar a su iglesia a buen término. Esa es la promesa de Jesús a Pedro. Los poderes del mal no podrán contra la iglesia mientras la iglesia reconozca en Pedro a esa piedra miserable, tal vez si uno quiere, súper miserable, a través de la cual Dios escandaliza a los que quisiéramos un Dios que no se involucrara con la condición frágil del ser humano, ¿no? Quisiera pasar a la parte de, precisamente, creo que has dado la mejor base para poder brincar a que los pobres no es una dimensión, desafortunadamente, y te lo tengo que decir porque pues esto yo lo recibo continuamente. Yo me atrevo a hablar de doctrina social de la iglesia y en automático o soy marxista o soy socialista o soy alguien que no entiende que los pobres son como un tipo de carisma en la iglesia, o sea, no es una cuestión esencial. Listo, si tú quieres ayudar a los pobrecitos, pues dedícate a eso, a los pobrecitos, pero hay otros temas, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? La otra vez estaba hablando con un amigo de que la iglesia tiene lo que se llaman los pecados que claman al cielo, y pareciera que solamente existen dos. Los pecados contra natura, este, y la quitar la vida al inocente, y muy particularmente solamente cuando se trata del no nacido. Entonces, pareciera como que se ha reducido todo, todos los pecados nada más a eso. ¿Y qué quedó de defraudar el salario del pobre? ¿Y de qué quedó de abusar del pobre, etcétera? Y están dentro de los pecados que claman al cielo, ¿eh? Entonces, la pregunta básica es, eh, ¿verdaderamente los pobres son un carisma, son una dimensión accidental? Algunos se justifican inclusive diciendo, sí, Mateo 25 dice que Jesús está ahí en los pobres y todo eso, pero no es una cuestión sustancial, por ejemplo, como con la Eucaristía. Entonces, y dice una verdad, pero lo dicen como una cuestión para darle una rebajada, ¿va? Cuando propiamente el mismo catecismo dice, el que quiera recibir en verdad, inclusive subraya, en verdad el cuerpo y la sangre de Cristo, tiene que reconocerlo con los pobres, o sea, no lo separa estas dos dimensiones, ¿va? Y
esa sería mi pregunta, pero quisiera ponerte con un moñito a la pregunta, que es, una vez una persona se me acercó, eh, evangelizadora con estudio, y me decía, todo eso que tú mencionas de la opción preferencial por los pobres, que la iglesia siempre ha tenido esa opción preferencial por los pobres, yo te tengo que decir que eso es solamente del Concilio Vaticano II en adelante. La iglesia no creía en esta cuestión de que la opción preferencial por los pobres pues fuera una cuestión medular de la iglesia. ¿Qué nos dices a partir de estas dos cositas? Sí, pues la respuesta, para ser completa, tendría que ser muy larga, pero haciendo una síntesis muy apretada, creo que lo que hay que decir es así. La, la opción preferencial por los pobres es una dimensión constitutiva de la fe, porque Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó, se hizo nada, que nos hizo en griego, y se volvió como uno de tantos, y pasando como un pobre, como un hombre cualquiera, nos ofreció la redención. Esto que estoy diciendo son palabras de la Escritura que nos muestran que el misterio cristiano es el del abajamiento. Dios se hunde en la condición humana y ahí en la condición humana escoge además la más humilde, la más marginada. Entonces, el tema de los pobres es un tema paralelo, o más que paralelo, coincidente con el misterio de la encarnación. Primero, el misterio de la encarnación es el misterio de Dios que se encarna en la condición humana más frágil, más vulnerable, más marginada y más pobre. La palabra pobre en hebreo se dice anawim. Es una palabra que no coincide exactamente con la palabra pobre de la sociología o de la economía, que es simplemente el que carece de recursos materiales, pero tampoco es tan amplia que abrace a todo. Es decir, Bill Gates es pobre porque le falta a Dios. No es tan amplia la palabra Nawim. No es tan amplia. ¿Qué significa Nawim en la Sagrada Escritura? Significa la viuda, el niño, el enfermo, el leproso, El migrante. el migrante y, por supuesto, el que no tiene recursos para sobrevivir. En otras palabras, Anawim, que se traduce normalmente como pobre, significa todo aquel que es marginado y excluido de la comunidad por cualquier motivo. Entonces, no es tan estricto como el que solo carece de recursos, pero tampoco es tan amplio que se volatilice en que, ay, es que todos somos pobres. No. Cristo se encarnó, se hizo pobre con los pobres para enriquecernos con su pobreza. Ese es el dato escriturístico duro. Segundo, los padres de la iglesia, de manera constante, insistieron en que el cristianismo se verifica en la fidelidad a los más pobres. A veces hasta con expresiones Bien que si les fuertes. quitamos el autor, pueden Bien a muchas fuertes. sensibilidades contemporáneas sonarles a marxismo. Pero en los padres de la iglesia, tanto en la tradición que viene del este como en la occidental, encontramos una sintonía y una fuerza extraordinaria de que el cristianismo se verifica, es decir, uno puede checar su verdad si realmente hay amor y fidelidad a la carne concreta de los pobres. No basta hablar de los pobres, hay que ser amigos de los pobres, nos dirán los padres de la iglesia. Ya en el magisterio más reciente hay que recordar siempre a Paulo VI. Paulo VI, en uno de los poquísimos viajes que hizo fuera de Italia, fue a Colombia a inaugurar la segunda conferencia general del episcopado latinoamericano y en la reunión que tiene con indígenas y campesinos afirma formalmente que los pobres son sacramento de Jesucristo. El Papa no estaba diciendo una salamería, estaba haciendo una definición realmente importantísima, que significa que son un signo sensible a través del cual el misterio de Cristo se manifiesta eficientemente en nuestra historia, los pobres. No, el Papa Juan Pablo II, en el número 49 de su testamento espiritual, que es Novo Milenio Ineunte, terminado los 3 años de jubileo, hace una especie de balance del jubileo y en el número 49 dice, la fidelidad de la iglesia al evangelio se juega en la fidelidad de la iglesia a los más pobres, al igual
que en la ortodoxia. Fin de la cita de Juan Pablo II, número 49, Novo Milenio Ineunte. ¿Por qué dice esto Juan Pablo II? Porque Juan Pablo II ha exhortado a que no exista una teología de la liberación de inspiración marxista, porque es incompatible con el Evangelio, porque la antropología marxista no es compatible con la antropología cristiana. Pero eso lo ha hecho sobre todo a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en un documento que se llama Libertatis Nuncius, la primera famosa instrucción sobre teología de la liberación. Pero luego, Juan Pablo II aprueba que se exhorte a toda la Iglesia a desarrollar una teología de la liberación no marxista, auténticamente evangélica. Y por eso se escribe la segunda instrucción sobre teología de la liberación, que se llama Libertatis Consciencia. Es muy interesante ver cómo en muchos países, Estados Unidos, Europa, América Latina, se celebró el primer documento en contra de la teología de la liberación por sus críticas, por sus denuncias sobre el componente marxista de algunas corrientes, pero los grupos que celebraron eso muchas veces no contribuyeron ni con 1 milímetro de aporte para construir una nueva teología de la liberación que no fuera construida en clave marxista, sino en clave evangélica, en fidelidad al magisterio, etc. Y ese tema quedó pendiente. Tan es así que el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, cuando recibe a los obispos brasileños en visita ad limina, si mal no recuerdo en el año 88, les dice: la teología de la liberación es urgente y necesaria. Juan Pablo II. Y luego, cuando cae el muro de Berlín, cae en el 89, en el año 90, un periodista polaco le hace una entrevista que aparece en todos los periódicos del mundo y le pregunta, bueno, ahora que ya cayó el comunismo, ¿usted qué balance hace? Y dice Juan Pablo II, hay que aprender a reconocer las semillas de verdad en el comunismo. Fin de la cita. Atentamente, Juan Pablo II. ¿Qué quiere decir esto? Que Juan Pablo II no es este papa ideológico de derechas que algunos quieren presentar. El Papa Juan Pablo II es ante todo un testigo valiente del Evangelio, que superando las ideologías de izquierda y de derecha por igual, afirmó siempre la verdad de Cristo y la verdad del hombre en todo momento. Y por eso, con gran libertad, criticó al marxismo y con gran libertad dijo que había que ya reconocer lo que tuviese de verdad para no ir a caer en el error de encumbrar al capitalismo como si fuera la solución redentora. Porque, de hecho, bien tenía errores en su raíz. Claro, de hecho, a que mencionas esto, creo que inclusive si lo pasamos nada más al espectro meramente político, lo que hemos visto es que precisamente cuando se sataniza, por ejemplo, la parte del socialismo y el comunismo y todo esto, lo que se termina sacando es como su engendro posterior, ¿verdad? O sea, de un capitalismo salvaje y todo eso que nadie dice nada, ¿verdad? O sea, como que el único mal, y esto yo te lo digo porque me llegan todavía noticias de México y todo eso de lo mexicano, me asusta que muchos católicos crean que el único mal que puede haber o permear en México es socialismo, comunismo. Y no saben, o sea, nada de capitalismo salvaje, de estas críticas que han hecho, no, no Francisco. Estamos hablando de papas anteriores y muy severas y muy fuertes a todo este tipo, a la usura, a tantas cuestiones que tenemos en el capitalismo financiero, todo ese tipo de cuestiones, la especulación, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, me encanta que digas esta parte porque sí ayuda a equilibrar. Se me viene ahorita, no sé, San Pablo, ¿ah? Examínenlo todo y quédense con lo bueno, ¿ah? Examínenlo todo. De hecho, tengo que, el año pasado, pues falleció un obispo, pues muy controversial. De hecho, fue llevado a la congregación, lo atendió Ratzinger, por esto de que si estaba metiendo el marxismo a Casaldáliga, ¿no? Ah, sí, Entonces, claro. y evidentemente yo escuché muchas cuestiones de Casaldáliga que simplemente no empatan con la doctrina católica, con la visión católica, pero era mi conciencia la que me decía, tú no puedes satanizarlo. O sea, cuando ves a ese obispo que decía que ni siquiera, no decía, lo hacía, porque esta es otra cuestión, a salir al encuentro de los pobres
pero podemos salir, como dice el Papa Francisco, como Susanita la de Malfalda, ¿va? Que dice, yo cuando sea rica voy a hacer eh, no, cuando sea grande voy a hacer cenas con comida rica y todo, y rifar joyas y todo esto para comprar polenta y todas esas porquerías que comen los pobres, ¿verdad? Entonces, o sea, es Exactamente. ayudar al pobre, pero desde un asistencialismo, no desde pobre con los pobres, ¿verdad? O sea, es esta dimensión. Entonces, a lo que voy es, esta eh, priorización del pobre, pero sobre todo desde el pobre cuando veía a Casadáliga que ni siquiera cerraba la puerta, tenía amenazas de muerte el hombre, y decía, aquí hay una cama para el que necesite, ¿no? Y tantos gestos encarnados, tú dices, en su retórica, pues no me gustaba personalmente, pues el Che Guevara que tenía ahí en su repisa, pero no puedes satanizar ciertas encarnaciones del Evangelio que son ejemplares para uno, porque en Por supuesto. realidad uno dice, yo no sé si tendría los pantalones de abrazar de esa manera a los más desposeídos, jugándome la vida, jugándome el prestigio a nivel eclesial, jugando. Entonces, creo que esta parte, entonces la pregunta sería un poquito, ya prácticamente final, cerrando esto, ¿cómo tratar de que esta opción por los pobres precisamente no se convierta en marxismo, no se convierta en un tipo de asistencialismo o paternalismo que critica mucho, por ejemplo, el Papa Francisco? ¿Dónde tú crees que está la clave para hacer esta opción de los pobres desde una perspectiva verdaderamente católica? ¿Dónde tú encuentras la clave? Sí, creo que a mí lo que me ayudó en lo personal es mirar con atención la figura de San Francisco de Asís. San Francisco era un pequeño burgués en su ciudad, un niño rico que vivía cómodamente, pero que se encuentra con Jesucristo, se convierte y descubre la belleza de la pobreza. Esto no es una frase meramente retórica, es que descubre la libertad verdadera que se tiene cuando uno renuncia fuertemente a poseer de manera absoluta los bienes que Dios a uno le pone en la vida. En otras palabras, se vive de manera distinta cuando uno se arriesga a compartir no solo lo superfluo, sino lo necesario. Hoy yo creo que el Papa Francisco en alguna medida, pues, escoge su nombre por esto, por Uh -huh. mirar con aprecio a la figura de San Francisco de Asís, y dos, porque en el fondo casi cualquier palabra y cualquier gesto del Papa Francisco es como una invitación a arriesguémonos un día, aunque sea en la vida, a quitarnos el abrigo físicamente, el más caro, el más cálido, el más confortable, y dárselo a un pobre. Mientras tú y yo no nos atrevemos a hacer un gesto así con un necesitado que a lo mejor está borracho, hundido en su pecado y hundido en su frío y en su hambre en la calle, mientras no nos atrevemos a hacer un gesto de este calibre, mientras solamente entregamos cosas superficiales que no nos hacen falta, no entendemos la fuerza de la libertad que ofrece el Evangelio. La verdadera libertad se encuentra cuando reconocemos que todo es don y por lo tanto que todo es para compartir, todo está llamado a servir y a compartir. Eh, 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 y esto lo digo no nada más como cantaletita para los franciscanos o los curas o ciertos carismas particulares, sino el exhorto que nos hace el magisterio de la iglesia constante, los padres de la iglesia y los más grandes santos es que los laicos también tenemos que aprender a redescubrir la vida en pobreza al estilo laical. Eso no significa no trabajar y no tener bienes, pero sí ser más libres respecto de esos bienes. ¿Cuántas cosas cuidamos con un celo increíble y no nos atrevemos a compartir porque son nuestras? A mí me gusta mucho Tolkien y uno de los personajes del Señor de los Anillos más fuerte es Gollum, que justamente se vuelve horrible por dentro y por fuera cuando lo que es un don lo vuelve una propiedad en exclusiva. Y cuando un objeto se vuelve una propiedad con la que no se quiere compartir con nadie, eso destruye por dentro y por fuera al buen Gollum y lo hace un ser horrible.
Eso nos pasa a muchos de nosotros cuando no descubrimos la libertad de la vida voluntaria en pobreza. Eh, 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 que no significa hacer cosas raras, pero sí significa ser muchísimo más generosos que lo que estamos acostumbrados, sobre todo con quienes más sufren en nuestras sociedades, que son muchos. Yo creo que ese es el asunto y esto significa, dicho de otro modo, vivir al estilo de Jesús. Al estilo de Jesús, no al estilo de cierto libro, de cierto carisma, no, al estilo brutal de Jesús. Cuando uno empieza a ver a Jesús como una forma de vida para uno descubre una libertad maravillosa y uno entonces puede eventualmente renunciar a muchas cosas sin mayor apuro, porque Jesús está ahí siempre para ofrecer sostén, para que a uno nunca le falte nada. Tal vez tampoco nos va a sobrar, Claro. pero vamos a poder vivir más plenamente y más libremente. Déjame rapidito ponerme en los zapatos de una persona que ante esto que acabas de decir, es más, te voy a poner un ejemplo, ahorita se me vino ahorita un ejemplo. Yo trato de asistir, bueno, no sé si conoces acá en Los Ángeles, hay una zona que se llama Skid Row, que es la parte con más homeless, con más desamparados en todos los Estados Unidos. O sea, ese tipo de lugar muchas veces ni siquiera lo vi en México. No solamente son californianos, vienen de otros estados, le favorece mucho el clima de California. Entonces, muchos están en ese tipo de mendicidad, pero terrible, terrible, ya con problemas psicológicos, mentales, drogas y todo esto. Y me recuerdo que una vez iba con un muchacho que me estaba ayudando por primera vez y de pronto le doy a una afroestadounidense, no, él le da a la afro, todo con caridad y todo eso porque quería comenzar a ayudar a los pobres y le dio las comidas que habíamos preparado y esta la agarró y en ese momento la tiró, ¡paz! La tiró y todo eso. Entonces, viene la pregunta a partir de esto. Puede haber una persona que al escucharte dice, listo, tengo que simplificarme y tengo que empezar a, como dices, despojarme, inclusive, a lo menos tener la experiencia de despojarme de mi abrigo favorito y dárselo al pobre. Pero ahí viene una segunda tentación, el pobre que puede ser agradecido, el pobre que con eso va a salir adelante y va a dejar su drogadicción y todo esto. En verdad, ese es el tipo de asistencia que tiene que ser. ¿Qué hacemos con los pobres que no van a salir de su adicción, que no quieren inclusive salir de su adicción? ¿A esos no hay que ayudarlos? ¿A esos les hacemos mal dándoles? ¿Tú qué dirías a esa persona que pensaría así? Sí, pues es un poco el caso de Jesús con la mujer adúltera. Nadie nos dice que la mujer adúltera, después de encontrarse con Jesús, cambió de vida y se volvió buena. Lo más probable es que si era como tú y como yo, volvió a caer en sus pecados habituales. En otras palabras, Jesús, ¿qué pasa? ¿Qué hace con la mujer adúltera? La defiende. No defiende el adulterio, pero se juega el pellejo defendiéndola y él físicamente, Jesús se interpone entre los que la van a apedrear y ella que está temblando de miedo, tal vez sin entender mucho de lo que está pasando. Ella no sabemos si fue profundamente agradecida o no. Lo único que sabemos es que Jesús le dijo, yo no te voy a juzgar, vete y no peques más. Y seguro que eso cambió su vida, no en el sentido de que ella ya volvió a una conducta perfecta e inmaculada, sino más bien al punto de que a lo mejor, aún volviendo a incurrir en algunos pecados, ya había descubierto que su vida no era un absurdo, sino que podría haber esperanza, que podría haber camino de regreso y de reencuentro misericordioso. Yo creo que ese es el punto. Los pobres a veces son agradecidos, a veces no. Por supuesto que podemos tener actitudes paternalistas que les dificultan el crecer, hay que evitarlas, pero a alguien que se resiste a crecer, a salir del subdesarrollo, a salir del vicio, a salir de la actividad criminal, ¿qué le tenemos que ofrecer los cristianos? Acompañamiento, abrazo, cercanía, ternura. Y 1000 veces, no, 70 veces 7, porque solamente de esa manera es como
eventualmente la coraza, la roca con la que muchos de nosotros nos cubrimos durante largos periodos de nuestra vida, eventualmente se quiebra cuando vemos que alguien, a pesar de nuestras estupideces y de nuestro egoísmo, nos sigue buscando con afecto, con un afecto que no es motivado por nuestra simpatía, sino porque esa persona logra ver en mí, miserable y desgraciado, lo que yo mismo no alcanzo a reconocer. Y es que Cristo también habita en el fondo de mi miserable condición humana. Yo creo que ese es el punto. Tenemos que por eso, crear una iglesia que sea hospital de campo, como dice el Papa Francisco, salir de la zona de confort, ofrecer un abrazo misericordioso aún a las personas en situaciones más contradictorias y más absurdas y más difíciles de comprender desde el Evangelio. Pero es que eso hizo Jesús. Y gracias a que hizo eso, es que tú y yo y todos hoy tenemos un poco de esperanza en nuestras vidas. Porque la verdad, cuando uno se sincera, ¿quién es mejor? ¿Quién es más virtuoso? ¿La prostituta, el homosexual o yo? ¿Quién es más pecador? Nadie lo sabe. Lo O más diría, probable, lo ya. más probable es que yo sea muchísimo más culpable de mis pecados, a lo mejor menos escandalosos y menos visibles, simplemente porque he tenido más oportunidades para regresar a un buen camino que mis hermanos que a veces no han tenido las mismas oportunidades que yo he tenido. Entonces, ¿quién es peor? ¿El padre Maciel o yo? Pues yo prefiero decir que yo. Ya. O diría, pues, ahora mismo, y se podría servir para cerrar esta conversación, el Papa Francisco, bueno, ya lo decía desde cardenal, desde sacerdote, inclusive en Argentina, se cuenta de que cuando iba a las cárceles, interiormente él se preguntaba, ¿por qué ellos y no yo? Exactamente. ¿Por La qué única ellos? respuesta es por misericordia de Dios. Ya. Entonces, seamos testigos de la misericordia de Dios, no de su juicio, sino de la misericordia. Y eso es Evangelii Gaudium. Eso es evangelizar en el año 2021, anunciar descaradamente, desparpajadamente que Dios es perdón y misericordia. Hay que ser radicales en este momento de la historia, pero radicales en el perdón, radicales en la misericordia, radicales en el amor, en la caridad, en el himno a la caridad de San Pablo. Y siendo radicales en el amor, podremos evitar ser radicales en la violencia, en el juicio, en la condena, que es lo que hace que muchas veces la posición católica le resulte repugnante a muchos. No, pues muchísimas gracias, Rodrigo, por este tiempo. No sé si me considerarías que pudiera cerrar con una oración que nos pudiera aglomerar todo esto que hemos dialogado y que sea como una tarea para todos nosotros poderla llevar en adelante. Y vamos a pedirle a nuestro Señor que nos, primero, ponernos en su presencia y segundo, que Él actúe en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te pedimos que vengas a nuestras vidas, que te acerques una vez más y que nos permitas reconocer en nuestra carne y en la carne de nuestro prójimo siempre tu misteriosa presencia. Que de esta manera aprendamos a ser más hermanos, más fraternos, menos jueces y más abiertos para poder de esa manera anunciar que tú estás presente en medio del mundo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias. Solamente preguntar, las personas que pudieran estar interesadas o en tus libros o en tu trabajo académico, todo esto, ¿cómo se te encuentra? ¿Qué tipo de referencias, redes sociales? No sé. Sí, ¿Cómo estoy podría? a sus órdenes en Facebook, Rodrigo Guerra López. En Facebook, ahí estoy todo el tiempo. En Twitter también es Rodrigo Guerra L, con una L al final. Y en el CISAF, en el Centro de Investigación Social Avanzada, www.cisaf.mx. Muchísimas Pues gracias. muchísimas, te agradezco muchísimo por este tiempo que nos has dado. Gracias, que Dios te Un bendiga. abrazo y que Dios nos bendiga a todos.